Saludos a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Como ya los tenemos acostumbrados, siempre conversamos con algunas personas de acá de la Villa del Rosario. Hoy vamos a conversar con la señora María Prato, quien pues nos ha atendido acá en su hogar. Señora María, buenas noches. Cuénteme un poco, ¿usted dónde nació usted? Yo nací en Pregonero, estado Táchira. A papá lo cambiaron para Pregonero y entonces nací allá. ¿Sabes cómo son los militares? Que los cambian mucho, entonces cada uno es de distintas partes. Ya, precisamente de eso le iba a preguntar, que quiénes habían sido sus padres, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba su papá y su mamá? Papá, Néstor Prato Chacón, del San Antonio del Táchira. Ajá. Y fue militar. ¿Y su mamá? Y llegó a ser general de brigada. Y gobernador de este estado. Ajá. ¿Y su mamá? Mi mamá del estado portuguesa de Araure. Ya. ¿A qué se dedicaba su mamá? ¿En el hogar? Sí, el hogar. Ya. Señora María, cuénteme un poco entonces de su niñez. ¿Usted se cría allá en Pregonero o...? No, a papá lo cambiaron y lo cambiaron, creo que para Barquisimeto, y ya éramos dos. Yo que había nacido y Gonzalo, mi hermano, que lo cambiaron para Barquisimeto. En Barquisimeto nació mi otra hermana y Néstor, que nació en La Victoria. Y a los 13 años nació Yané, en Maracaibo. Es la zuliana. Está en España. Ya, señora María, cuénteme un poco, a usted le toca vivir esos años con su papá, ¿cómo llega él a ser gobernador de acá del estado? Bueno, cuando papá llegó aquí al Zulia, que era jefe de la parte occidental del ejército, parece ser que lo divide en distintas partes. Entonces era jefe de la parte occidental de Venezuela, o sea que abarcaba los estados andinos y el Zulia. Ajá. Cuando él vino para acá. Y fue gobernador del estado porque él y el gobernador que estaba, que era un señor de apellido Barrio. Entonces, como que no se entendían. Y entonces vino la orden de que papá fuera el gobernador del estado. ¿Quién lo designa gobernador? ¿Quién gobernaba en ese momento? Bueno, en ese momento estaba el general Pérez Jiménez, Llovera Páez, todos esos generales que estaban en esa época, que yo recuerde, ¿no? O sea, que estaremos hablando de los años 50. Ajá, de los años 50. Y bueno, le toca la responsabilidad. ¿Ustedes se vienen a vivir a Maracaibo? Sí, para donde quiera que cambiaban a papá, pues todos nos mudábamos. Papá, al ser nombrado a cualquier parte, cuando los llaman, se van inmediatamente y la familia después sigue, porque éramos ya 4 hijos. Entonces, acomodar mudanzas, esas cosas, entonces ya mamá llegaba después. Ya, ¿y cómo se vinculan ustedes a Perijá? ¿Por qué? Bueno, a papá como que le gustaban las haciendas, porque lo imitaban mucho los ganaderos en muchas cosas, como hizo la penetración agrícola del Zulia, y entonces, bueno, se hizo ganadero también, porque con la penetración agrícola que él hizo, muchos ganaderos le regalaron novillas, y eso él tenía de amigo a Peroso. Entonces le dijo, compadre, usted me puede tener esas novillas. Le regalaron 22 novillas. Y entonces él dijo, compadre, usted puede tener en su hacienda, creo que se llama Sararita.
¿me puede dejar esos animales ahí? Porque yo no tengo, yo no tengo pues terreno para tener esos animales. Yo sí, como no. Entonces cuando cayó el general Pérez, que papá se fue para el exilio, cuando volvió, entonces Peroso le dijo, ahí tiene sus animales. Entonces él empezó a comprar y entonces tuvo su hacienda, papá. Ya, estuvo en el exilio, me dice usted. ¿En qué país se exilió? Se fue para España. Él quiso quedarse en México, pero cuando vino el presidente de México aquí a Venezuela, entonces en ese tiempo estaba de presidente Rómulo Betancourt. Entonces le pidió a él que le mandara a papá, que lo pusiera preso y lo mandara. Entonces el presidente López Mateo llamó a México y le dijeron que a las Fuerzas Armadas de ella que buscaran a papá y lo escoltaran para que cuando él llegara papá no estuviera en México. Y así hizo. Le pusieron un edecán y un vehículo con edecanes y le arreglaron sus papeles entonces él dijo que se quería ir para España y estuvo en España 13 años. Ya yo me había casado. Ya. Las otras no. Josefina Pueblo estaba estudiando estudiando para abogacía, ella es abogado y así, pero la familia muy unida, muy unida. Señora María, pero usted se quedó viviendo en Venezuela, ¿no? Yo me quedé viviendo en Venezuela porque ya me había casado. Estaba con mi hija, sí. Y entonces los demás sí se fueron. Gonzalo también ya se había graduado de médico, pero él se fue para España también y allá ejerció un tiempo y después se volvió a Venezuela. Él hizo la especialización de cardiología en el extranjero, en México, y pasó una temporada en España y después se vino para acá, para Venezuela. Ya, señora María, ¿usted por casualidad no recuerda alguna de las obras que se realizaron durante el mandato del general Praco aquí en Perijá, en la villa, por ejemplo? ¿Qué hicieron aquí? Bueno, fíjese que hicieron en todo el estado Zulia, se hicieron hospitalitos. Yo le digo hospitalito al hospitalito, se hicieron hospitalitos, se hicieron escuelas, liceos en todos los distritos. Es tanto que fíjese que yo recuerdo que una vez un señor del otro lado del lago, de no sé qué era el señor, que yo recuerdo que era un señor moreno él, y mi hermana chiquita, Janet, lo veía así raro. Entonces mamá le decía, niña, no sea tan impertinente, no deje de ver a ese señor, porque el señor era moreno. Y entonces, y ese señor, ¿saben lo que hicieron? Ellos le encargaron una vajilla alemana a papá y se la trajeron. Y cuando cayó el gobierno, ellos llegaron y entonces le dijeron a papá, venimos a recoger la vajilla. Y entonces cuando volvió papá otra vez, que papá y mamá, ellos tenían enterrado la vajilla y cuando ellos llegaron se la volvieron a llevar. Fíjense cómo son las cosas, de la gente agradecida, de las obras que se hacían, que habían colegios en todas partes, en La Guajira, en todos los distritos, hizo colegios y liceos y hospitalitos, en todo el estado Zulia. Señora María, hay algo que la gente recuerda, el gobierno, eso de Pérez Jiménez, Prato en este caso, en el Zulia, y la gente como que lo recuerda con nostalgia, ¿no? Aquellos tiempos de Pérez Jiménez, se podía dormir con las puertas abiertas. Sí, mucha seguridad, sí, no habían ladrones, ni cosas, pues, pandillas, ni cosas de esas como ahora que está uno que se queda asombrado de ver cómo está. Eso es mundial, el
el desorden que hay en todas partes. Fíjese aquí, ¿no es? Cómo estamos nosotros. Sí, yo recuerdo, por ejemplo... Se ha ido de Venezuela más del 80% de la población. Está casi toda en todas partes del mundo. Yo recuerdo, señora María, por ejemplo, hay obras aquí que todavía están. Por ejemplo, el mercado municipal. Ajá. También recuerdo, por ejemplo, la Casa de la Cultura. Ajá, sí. La Casa de la Cultura. Sí, y otras obras, muchas obras. Las vías de penetración agrícola a las diferentes haciendas. De verdad que usted debe sentirse orgulloso de que esas obras fueron construidas por su papá y que todavía están. Claro, cuando papá y mamá regresaron del exilio, papá dijo, mamá dijo, seguramente nos iremos para los Andes, que es fresco. Y él dijo, no, yo me voy para el estado Zulia. Y se vino para acá. Y bueno, le compró pero entonces fue cuando le compró a Peroso para tener el ganado que había dejado aquí. Que a Peroso lo molestaban bastante, la gente es mala, lo molestaban muchísimo, registrándole las cosas solamente por tener un ganado que papá le habían regalado precisamente a los ganaderos por la penetración agrícola que había hecho en el estado. Sí. Ya, regresa acá a Perijá, se instala aquí en la villa. ¿Y cómo se llamaba su hacienda? La hacienda, papá la puso Tarita. Ajá, el conjunto, Tarita. Pero tenía, usted sabe cómo dicen, materas. Pues estaba San Francisco, San Juan, varias materas reunidas, Las Nieves, un poco de materas. Así es. Y aparte de trabajar en sus haciendas, ¿qué otra actividad desarrolló acá? Solamente la parte agrícola y pecuaria, ¿no? Pecuaria, papá sí, la parte pecuaria. Sí. Ya, ¿cómo recuerda usted a su papá? ¿Era un hombre, digamos, de carácter fuerte? Era de carácter fuerte, sí, de carácter fuerte, pero muy, ¿cómo se llama? De carácter fuerte, o sea que lo que él decía, eso era lo que se hacía. Y uno pues estaba acostumbrado, en ese tiempo todavía los hijos respetaban a sus padres. Uno lo que decía su papá y su mamá, uno lo respetaba. Ahora no, ahora los muchachos le gritan y hacen de todo con sus representantes. Sí, antes sí. No, antes no. No. Ajá, señora María, continuamos conversando. Ajá, sí. Vamos a hablar de su papá. Él hace buenas relaciones acá. Sí, muy buenas relaciones, sí. La gente de todos los niveles, recuerdo yo, que iban a la residencia del gobernador. Ya, y él fallece acá después, luego acá en la villa. A él le dio lo que le dio aquí en la villa. Entonces se llevó al hospitalito de aquí y entonces el médico que estaba ahí, muy atento, por cierto, el médico, dijo no se lo lleven todavía para Maracaibo. Y de ahí Gonzalo, mi hermano, se lo llevó para Caracas y él, no, pues eso fue otra cosa que le dio. Él murió. Ahora sí es verdad que no me acuerdo. Ajá. Bueno, el caso es que él fue enterrado aquí en la villa de Rosario, ¿o no? ¿Lo enterraron aquí? Sí, él está en el cementerio de aquí de Maracaibo. Bueno, el caso es que tú fue enterrado aquí en el estado Zulia, Maracaibo. Sí, en Maracaibo. Uno va por la parte que está, ¿cómo se llama? El cementerio queda cerca de un sitio está en las afueras de Maracaibo. Uno sale de Maracaibo y va por la carretera que viene para acá, para Jardines de la Chinita. Ese es los jardines, ahí está él. Sí. La que está en Caracas es mamá que murió allá en Caracas. Ya, señora María, me llama la atención que, bueno, usted decidió quedarse aquí en la villa, ¿no? Viviendo aquí en la villa de Rosario. ¿Cómo llega usted aquí a la villa? Bueno, cuando papá y mamá se vinieron para acá, yo ya me había divorciado. Y me vine con ellos, dije yo quiero acompañarlos, entonces papá dijo, bueno, como no, y me viene para acá, y ya los muchachos míos estaban en el liceo,
Yo no sabía que aquí en la villa habían colegios privados. Y entonces como de la hacienda para acá, para la villa, vivíamos en la hacienda. Entonces cuando yo traía a los muchachos para el colegio, entonces vi que estaba el liceo, entonces ahí los puse a estudiar el bachillerato. No sabía que habían colegios privados. Y estudiaron allí bachillerato, entonces después salieron a estudiar en Maracaibo. Empezó John a estudiar en la universidad. Ya, y David se fue para Caracas también a la universidad. Ya, señora María, la villa debe haber cambiado mucho desde que usted llegó. Imagínese usted, sí. Sí, nosotros llegamos aquí al Zulia y vivíamos en la hacienda como en el año 71. Ajá. Y entonces papá nos preguntó dónde quieren vivir. Entonces, como no conocíamos a nadie ni nada aquí en la villa, entonces dijimos, vamos a vivir en la hacienda. Y entonces le decíamos a la casa el ranchón, porque era como que era un depósito grande que había, entonces papá eso lo puso distinto. Hicieron habitaciones con su baño, una cocina grande, la sala comedor era grande, o sea, hizo una casa grande de ese ranchón. Y vivíamos muy cómodos allí. Tenemos aire acondicionado en todas las habitaciones, en la sala, en el comedor, una cocina amplia. Cómodos vivíamos allí, en la hacienda. Sí. Ya, pero ¿cómo era la villa, el pueblo de la villa en esos tiempos? ¿Usted se recuerda? Bueno, sí, como yo manejaba y le hacía yo decía, estos días estaba diciendo, yo no había hecho nada. Digo, sí, yo sí que trabajé muchísimo. Yo ayudé muchísimo a papá en todas las cosas de papeleo, de recibos, de comprar, de ir a hacer compras de cosas para Maracaibo, comprar medicinas para el ganado. Bueno, yo le ayudé muchísimo. Y, o sea que sí trabajé bastante ayudando a papá en el aspecto ese. ¿Y usted no recuerda algunos personajes, algunos negocios de aquí de la villa, de esos tiempos, ¿no? Sí, había yo recuerdo que se compraban medicina animal en algo que se llamaba Atencio. Es que eso, y también se compraba alimento para ganado. Y claro, en Ugabi también iba mucho porque se hacían muchas compras allí también. Se vendían de todo también, ¿cómo se llama? Medicina para los animales y comida para el personal, pues se compraba allí en Ugabi. Ya, y de personas de aquella época, usted recuerda, ¿no? ¿De algunos personajes que usted conoció aquí? Uno conocía tanta gente. Yo me recuerdo de un señor de apellido, ¿cómo se llama ellos? Se me olvidó cómo se llamaba esa familia. Entonces y ese señor tenía hijos e hijas y ellos se hicieron muy amigos de papá y mamá. Aguirre, o sea, los Aguirre. ¿La señora Solfo? Papá y mamá conocieron a los señores Aguirre, pero no me acuerdo los nombres de ellos. Ya, la familia Aguirre, entonces. La familia Aguirre. Ajá. Sí. Bueno, yo me recuerdo del amigo Astolfo Aguirre, de esa familia de ellos. Sí, antes de esa familia de ellos. Señora María, ¿por qué se quedó en la villa? ¿Qué le gusta de la villa? Bueno, todo, porque después entonces, al quedarme aquí en la villa, entonces empecé a conocer personas y un día me invitaron para el hospitalito que iban a hacer el grupo de las damas voluntarias y entonces ahí entré a las damas voluntarias y bueno, de ahí pues todavía tengo amigas, imagínese usted, después de tantos años, muchas se han ido, otras lamentablemente han muerto, pero de ahí hice muchísimas amigas con las damas voluntarias. Sí, es una obra muy social que se hace
en el Hospitalito. Yo le digo Hospitalito de aquí. Sí. Señora María, me gustaría hablar un poco de su formación. ¿Usted estudió dónde? Allá en... Bueno, si usted supiera que uno, por ejemplo, a papá le gustaba que nosotros estudiáramos todos en colegios católicos. Ajá. Pero en las ciudades y pueblos que no había eso, entonces uno llegaba a los centros escolares. Ahí entonces estudiábamos nosotros estudiamos la primaria, el bachillerato y los que quisieron entrar en medicina, en la universidad. Yo entré a la universidad en la Católica en Caracas, pero entonces conocí al novio y me casé, entonces no seguí estudiando. Ya. Se dedicó a su vida de casada. Ajá, a la vida de casada. Ya. Tuve dos varones, mi esposo era médico pediatra. Ajá. Y bueno, definitivamente se quedó a vivir aquí en la villa, ya no se quiere ir de aquí de la villa, ¿no? Ya usted no se quiere ir de acá de la villa. No, ya para qué, ya soy villera, se puede decir, después de tantos años, imagínese usted. Ya lo voy a inventar. Sí, imagínese. Bueno, de viera que fíjese que estoy sola aquí en la villa. Bueno, tengo una nieta, pero la familia directa está toda afuera, toda. Hasta en Australia tengo una sobrina, hija de Néstor. Imagínese usted. Los demás todos en los Estados Unidos, en España, en distintas partes del mundo. ¿Y usted no ha viajado, señora María, no? Sí viajé. He viajado para Europa, para el sur, para Brasil. He ido a muchas partes del mundo. ¿Y domina usted algún otro idioma o solamente habla español? Bueno, la falta de práctica es otra cosa. Nosotros estudiamos, Josefina y yo, papá nos mandó para los Estados Unidos, estuvimos 3 años en los Estados Unidos estudiando bachillerato. Ya yo había estudiado bachillerato venezolano, estudié bachillerato norteamericano y aprendí inglés, pero la falta de práctica, de hablar, no. Yo entiendo, veo la televisión en inglés y entiendo todo, pero no volví a hablar, a practicar hablar, entonces se me olvidó, porque uno tiene que practicar y hablar otro idioma que haya aprendido, si no se le olvida. Así me ha pasado a mí. Sí. Claro que sí. Claro sí, que sí. Así me pasó. Me llamó la atención lo que usted dijo, porque en una oportunidad le preguntaron al presidente Pérez Jiménez. Ajá. Le hablaron de la caída de Pérez Jiménez y él dijo, no, yo no hablaría de la caída de Pérez Jiménez, yo hablaría de la caída de Venezuela, porque desde que yo me salí del poder, Venezuela cayó. Yo no he caído, dice, el que cayó fue Venezuela. ¿Qué piensa usted? Sí, es la realidad, porque fíjate todas las cosas que él hizo, las obras tan grandes que hizo, y estos no han hecho nada, apenas algunas cosas. Pero la mayoría de los vías de comunicación, grandes hoteles, él modernizó a Venezuela, hizo las carreteras, todas esas carreteras que se hicieron para todas partes. Bueno, muchísimo, él trabajó muchísimo. Lástima que, bueno, usted sabe cómo es la política, que es muy baja, ya me parece tan sucia, tan baja. ¿Le tocó a ustedes vivir momentos difíciles como familia cuando dejan el poder? Cuéntenme un poco de ese momento. Bueno, si usted supiera que en ese tiempo, papás y mamá se fueron para Caracas. Yo estaba en Caracas, no sé qué, porque vivía en Caracas. Vivía con mi esposo, estaba casada. Y entonces en Caracas tranquilo, pero cuando papá tuvo que venir para acá lo molestaron mucho los políticos. Es tanto que Rómulo Betancourt lo quería matar. A él lo pusieron en la cárcel, a papá, que es la que está en el centro de Maracaibo, por ahí en Maracaibo, no sé en qué fue. En la cárcel de Maracaibo. En la cárcel de Maracaibo. Y Rómulo Betancourt lo quería matar. Que por cierto nos contaron a nosotros que él había contratado a un estudiante de medicina para que le pusiera una inyección
en la cárcel para matarlo. Y no sé si usted sabe que papá, pues, él se salió de la cárcel. Se escapó de la cárcel. Ayudado por la familia. Ahí no intervino nadie de fuera, porque decían que eran militares, nadie. Quien intervino fue la familia. Y estuvo escondido aquí mismo, ¿no? Estuvo un tiempo porque él se quería ir y entonces falló la persona que lo iba a sacar. Y entonces estuvo un tiempo aquí en el Zulia y hasta que entonces él pudo salir. Y precisamente decía él, que cuando él iba saliendo para afuera, para Colombia, por Colombia se fue él, iba llegando Rómulo Betancourt creo que no por avión, sino por el lago. Por barco. Por barco, sí. Entonces uno iba de un lado y el otro iba para afuera y el otro venía para el sur. Me gané de reír de eso. Qué barbaridad. Bueno, señora María. Señora María, ya para ir finalizando, ¿qué otra cosa nos podría usted contar, ¿no? de esa vida que usted ha llevado ya tan larga, ¿no? Porque usted nació hace unos cuantos años. Sí, 90. Yo tengo 90 años. ¿Usted nació qué día, por cierto? El 2 de mayo. El 2 de mayo de 1935. De 1935. Sí, en Pregonero. Ya. Estado Táchira. Señora María, ¿alguna cosa que nos quiera contar usted, alguna anécdota, ¿no? Durante esa larga vida que usted ha tenido? Bueno, uno tiene tantas cosas. Lo único que le puedo decir que la familia muy unida, toda la familia. Tan bonito eso que uno sea tan especial con su familia. Eso es lo que yo admiro, la unión familiar. Me parece tan bonita, muy humana. Me gusta mucho. Ya, hablando de la unión familiar, como ahora nos ven en todo el mundo, nos van a ver en todo el mundo, sí. ¿Qué le podemos decir a esos amigos que son de aquí, de la villa, del municipio, de Perijá, del Zulia, y que bueno, no están aquí, no, hoy en día por otras circunstancias han tenido que irse, ¿no? Pero ¿qué le podemos decir, señora María? Bueno, los que están afuera, que tengan esperanza. Ahora tenemos esperanza de que toda nuestra gente que está afuera vuelva otra vez a trabajar, a hacer el país mucho mejor, como ahorita pues un país acabado completamente, las carreteras, eso, bueno, fíjese lo de la energía eléctrica y todo. Ahora, señora María, ¿usted es pesimista con respecto al país o el país se puede recuperar? No, yo soy optimista en que el país se recupere. Sí, claro, todo el mundo aspira a eso, que salgamos de este laberinto y que Venezuela vuelva a ser lo que tendría que hacer desde hace muchos años. Un país muy próspero, que todo el mundo tenga trabajo, que tenga buenos salarios. Todas esas cosas son importantísimas. Muy bien, muy bien. Claro. Que se encuentre la familia. Claro, sí, créeme, que todo funcione. ¿Cómo es posible que, imagínese usted, cómo es posible que los hospitales no tengan enfermeras, no tengan y cosas así? Bueno, señora María, sus palabras de despedida, ¿no? A usted. Bueno, le agradezco mucho que hayan venido a conversar conmigo y que me haya podido expresar. Eso es una cosa muy importante, que uno diga la verdad, que sea sincero, íntegro, lo que le enseñaron a uno, ser así. Sí, eso es una cosa que vale mucho. Gracias a Dios, sí. Y tuvimos una crianza fabulosa, muy buena. Sí. Nuestros padres nos brindaron la mejor educación que se puede dar a una persona. Yo, por ejemplo, estoy muy orgullosa de mis padres, por la manera como nos educaron a nosotros. Y seguramente que mucha gente debe ser así. Yo creo que antes los padres se dedicaban mucho a que sus hijos fueran personas educadas, ¿no? Que tuvieran anhelos, principios, tantas cosas que puede tener un ser humano. Bueno, eso es bastante importante.
Muy bien, muchas gracias, señora María. Gracias a usted, muy amable.